Hermana, pero estaba malito estos días. No, estoy bien, gracias. Y para poder hablar de primicias, necesito hablar del orden. De orden y de principios que dejó Dios establecido sobre nosotros aquí en la tierra. Mire qué maravilloso es Dios, que antes de ponernos a nosotros a vivir aquí, Él trajo un orden. Los cielos estaban desordenados, ¿verdad? Las aguas estaban revueltas, pero Dios empezó a ordenar todas las cosas. Separó las aguas de las aguas, hizo el sol para que fuera de día, la luna para que fuera de día, y empezó a ordenar toda la creación. Y qué chistoso. Él tiene su orden. No nos puso hasta que ordenó toda la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Y nos puso ahí. Y la primer primicia que Dios establece es el primer día. Se quedaron así, ¿no me entendieron? 6 días trabajarás y el séptimo. Esa es la primicia para Dios, un día donde nosotros le entregamos, ese día lo consagramos para el Señor. Pero en todo este orden existen principios. Diga conmigo orden, principios. Muy bien. Y vamos a ver cómo en la antigüedad, en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37, dice, y está hablando la ley antigua que dice que traerían también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo. Córranle con ese Nehemías 10:37, chicos, ahí por favor. Dice el versículo que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Esto es impactante. En la antigüedad existía un sacerdote. Nadie podía ofrecer expiación por el pecado del pueblo sino el sacerdote. Y el sacerdote, para poder realizar la expiación de los pecados del pueblo, lo primero que él tenía que hacer era santificarse a sí mismo. De tal manera que elaboraba un altar donde iba a presentar un cordero, un buey, un palomino, lo que fuera a presentar por sus pecados. Hoy decimos que esto es un altar, pero si en la realidad viéramos, el sacerdote estaba lleno de sangre. El lugar no olía bien. ¿Por qué? Porque ahí degollaban a la ofrenda, y todo eso era un derramar de sangre y una cosa impresionante. Para que un altar se pudiera hacer, tenía que ir la persona a buscar las piedras para el altar. Y si usted iba a ofrecer un becerro, pues ¿de qué tamaño tenían que ser las piedras? Entonces había un orden para la preparación de un altar en un sacerdocio. El sacerdote se purificaba, pedía perdón por sus propios pecados y después hacía expiación hacia todo el pueblo. El pueblo venía, le traía la ofrenda al altar. Usted tenía que traer también sus 12 piedras, levantar el altar y ofrecer a Dios en sacrificio un animalito. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero en el orden de Dios, eso era en el pasado, en el presente, en el entendido de que Cristo ya murió y resucitó, que Él es la ofrenda, que Él es la primicia, que Él es el altar, viene una evolución y un desarrollo a través de los tiempos y un rompimiento y un orden. El orden hasta ese momento en un sacerdocio arónico era de esa manera: trae el animalito,
lo ofrecemos en el altar por expiación de tus pecados. Trae las primicias al altar como la primera ofrenda a Dios. Entonces el altar tenía un simbolismo. Pero después vemos en la película entrando a Abraham y haciendo un pacto de evolución. Aquí en el pacto abrámico evolucionó el altar, pero nunca dejó el orden divino en el que Dios quería instituirse sobre nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham se había levantado en guerra contra Sodoma, contra Gomorra, y bueno, era una guerra por aquí, por allá, y Dios le da a Abraham la victoria. Él viene delante del sacerdote de Salem, que este sacerdote tenía dos peculiaridades. No hay uno más que Jesucristo como él. ¿Cuáles eran las dos peculiaridades? Era rey y era sacerdote. Los reyes en la antigüedad no podían ejercer un sacerdocio por el derramamiento de la sangre, por las guerras. Pero se habla de un sacerdote de Salem, llamado, diga conmigo, Melquisedec. Y Melquisedec venía del futuro. Era un hombre del futuro. ¿Por qué le dijo esto? Mire, vaya conmigo a Génesis 14, versículo 18. ¿Qué dice? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, diga conmigo, sacó pan y sacó vino. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y le bendijo, diciendo, bendita sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Mire qué interesante es esto. Cuando Abraham gana la guerra, ay, espérame. Abraham gana la guerra y lo primero que hace es venir delante del sacerdote. Y viene delante del sacerdote y el sacerdote Melquisedec le dice, ven, toma pan y toma vino. Antes de que Abraham le diera los diezmos, ¿qué hizo el sacerdote? Le estaba anunciando proféticamente lo que iba a venir más adelante. Dígame usted si no Melquisedec era del futuro. A Melquisedec se le había revelado en el corazón de que debíamos comer la carne y beber la sangre del mismo Jesucristo. Entonces viene una evolución, un desarrollo, un rompimiento en ese acto de Melquisedec hacia Abraham. Le dice, espérate, va a haber uno. Estoy hablando proféticamente, no que se lo dijera así. Tal vez Abraham no entendió en el momento, pero al corazón de Melquisedec se le había revelado. Se le había revelado el pacto eterno a través de la venida de nuestro amado Jesucristo. Y lo que estaba haciendo al brindarle a Abraham el pan y el vino, le estaba diciendo, hay uno que gobierna, hay uno superior a ti y a mí. Uno que nos alimenta y nos sustenta y es superior a nosotros, estableciendo un gobierno. Lo que Melquisedec le estaba diciendo al mismo Abraham, le estaba diciendo, establece el gobierno de Dios en tu corazón y todas las cosas te serán ordenadas. Una persona que vive en desorden,
sus prioridades están confundidas. Lo que Melquisedec le estaba revelando al mismo Abraham es: déjate gobernar por Cristo. Dios representa el gobierno en nuestro corazón. Cristo muere en la cruz, resucita, va al Padre y luego desciende sobre nosotros como ¿qué? Como Espíritu Santo. Entonces, de tal manera que el gobierno de Dios a nuestras vidas ahora es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y mire, Dios no es un Dios de dinero. Es un Dios de honra. Honra a Jehová. ¿Qué dice? Con tus bienes. ¿Quiere ir conmigo a esa cita? Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros entendemos que la prioridad en nuestro corazón es Dios, todo nos será por añadidura. ¿Qué hizo Abraham? Dice que trajo del botín el 10% de lo que había obtenido al sacerdote Melquisedec, pero no lo hizo para comprar un favor, porque cuando nosotros damos una primicia, no podemos torcerle la mano a Dios. No es como que voy a dar para que me bendiga, porque la primicia no está en el efectivo o la cantidad que usted dé o no dé. La primicia es de tener un gobierno y un orden establecido dentro de mi corazón para empezar a desarrollarme correctamente para el futuro glorioso que Dios tiene predestinado este 2026 para mi vida. Yo no puedo empezar el año sin ser la primicia para Dios. La primicia anticipa el futuro de bendición que nos espera. No primero hago y después doy, porque eso sería incorrecto. Por eso mucha gente da de lo que le sobra, y eso se llama limosna. Y la limosna no va con un orden, con un diseño de gobierno, de principios establecidos en mi corazón, de mi vida ordenada a través de la palabra para vivir rectamente con Dios. ¿Sí me entendieron, verdad? Mira lo que dice Ageo. Capítulo 1, versículo del 5 al 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no nos saciáis, bebéis y no nos quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe jornal, y esto es brutal, su jornal es en saco roto. ¿Cuántos en su vida han experimentado que hacen mucho y no tienen nada? Aquí les estaba diciendo, siembran, ciegan, cosechan, pero al final su saco se mantiene vacío porque está roto. Y esa ruptura dentro del saco de todas las acciones que hacemos para estar ordenados en la vida, si están rotas es porque no entendemos de prioridades. O porque tenemos las prioridades distorsionadas. Ellos hacían, dice el libro de Ageo, que ellos hacían todo el proceso de la cosecha para atraer a Dios. Pero cuando querían traer a Dios,
Ya no había nada, porque el saco estaba. Pregúnteme por qué, pastor. Por el desorden en la vida del creyente. Para poder vivir y caminar una vida ordenada, tengo que atender las prioridades, no la que tú consideras como prioridad. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo primero en mi orden espiritual, buscar a Dios. Dios quiere ordenarnos en la actitud de nuestro corazón. Y yo estoy segura que algunos hoy no vinieron porque yo era día de primicias. ¿Por qué lo digo? Sin temor y temblor, porque tienen mucho tiempo conmigo y conozco su corazón. Pero hemos entrado en un año donde dijimos que íbamos a ordenar la casa. Y todo el mundo dijo, sí, amén, iniciando el año. Convocamos a un ayuno, estuvimos proclamando un orden divino en nuestras casas. Mira, cuando hay desorden en la vida de un creyente, la mujer y el marido pelean. Los hijos se te rebelan. Y es una lucha y una contienda porque no hay un orden. Vivimos, bueno, yo no, gracias a Dios, pero habla por el resto de la gente del mundo mundial. Una vida desordenada, debiéndole al Coppel, a la tarjeta de crédito, a la caja de ahorro, ¿cómo se llama eso del? Todos esos que ustedes ya saben y conocen. Familia, Dios quiere ordenarnos en el área financiera. Yo no quiero para nuestro pueblo una vida desordenada, que no sé si mañana me va a alcanzar para la renta, que no sé si voy a tener para comprar las viandas en el refrigerador. No sé si me va a alcanzar para pagar la colegiatura. No sé si me voy a enfermar y voy a tener que gastar. No sabemos, el futuro nadie lo tiene previsto ni asegurado. Pero cuando usted es desordenado y no entiende las prioridades en su vida, va a carecer de todo eso. Va a seguirse arrancando los pelos de la cabeza porque el saldo es rojo y no haya cómo terminar el mes. Cuando una persona viene y me dice, primero tengo que resolver mis finanzas para poder diezmar, para poder ofrendar, para poder presentar la primicia, ya perdió el año. Está perdido. En su corazón no hay el principio de gobierno de Dios. Porque yo no he visto un hijo, una hija de Dios que tenga como prioridad a Dios y el Señor no le supla. Y estoy hablando de algo sobrenatural que usted dice, hoy en mi mesa no hay ni un pan, ni una tortilla de maíz, ni unos frijolitos para comer. Y de repente Dios manda un ángel. Hermanita, Dios me movió en mi corazón para que le trajera este alimento. Y Dios provee. Pero el desorden en nuestra vida está en las prioridades. Primero pago la renta, primero gasto la luz, el agua, el teléfono. Y si me queda, Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no podemos seguir caminando este 2026 en una manera desordenada. Tenemos que empezar a entender los principios del reino.
Y empieza la evolución a través de Abraham, a través de Melquisedec. Se rompe lo antiguo, y voy a decir una y la voy a soltar. La religiosidad. Todo el acto litúrgico de levantar el altar, presentar el cordero, traer, era un acto litúrgico. Era religiosidad. Y Dios dijo, ahora voy a traer un orden diferente. Y lo voy a traer a través de mi Hijo, Jesucristo. Viene, es crucificado, muere. Y el altar, ¿qué sucede con el altar? Se regenera, se vuelve a ordenar, se reestructura. Pero pareciera que en ese periodo de transición la iglesia se quedó a medias. Porque si bien ahora no es el altar, no es la tarima, no es el púlpito. Ahora que Dios vino en forma de hombre y después ascendió y volvió a regresar en espíritu para que tú y yo seamos el altar donde Él viene a morar. Para que tú y yo seamos la ofrenda, para que tú y yo seamos la primicia. Iglesia, si no evolucionamos en el entendimiento del orden y los principios de Dios, estamos obsoletos. Nos estamos perdiendo de la abertura de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé lo que va a suceder, pero yo le traigo mi mejor primicia a Dios. Porque eso me asegura un futuro. ¿Cómo va a ser? No lo sé. De tal manera que Dios ya no está buscando la cantidad, sino está mirando el gobierno que tiene Dios o la prioridad en tu vida y en tu corazón. Normalmente se ora a Dios como si Dios estuviera sentado ¿en dónde? En el trono. Salen de nuestra boca y de nuestro corazón oraciones elevadas al cielo. ¿Sí o no? ¿En su mente lo ha pensado así? Damos gracias a Jesús por lo que hizo por nosotros. Y añoramos al Espíritu Santo para que venga a morar en nuestra vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero la verdad es que eso es una mentira. Es una mentira, iglesia. Porque cuando Dios renueva y regenera el altar, y ahora nosotros somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. No puedo orar a un Dios lejano cuando yo soy el altar, yo soy la ofrenda y Dios está en mí, Jesucristo está en mí y el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo puedo separar a Dios si todos moran dentro de mí? El que tiene al Padre tiene al Hijo. No dijo Dios, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre y tiene al Hijo tiene la gracia de tener al Espíritu Santo. Pero estamos divagando en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Estamos dudando de lo que sucede en mi interior. Quisiera cambiarle la forma de pensar. Por eso nos llamamos cambiando creencias. Que a partir de ahora sus oraciones trascendieran a un entendimiento y una obediencia mayor. Usted recibió a Cristo en su corazón, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero establecer el gobierno de Dios en nuestra vida es un proceso de honra.
No damos para que Dios nos bendiga más. Damos porque lo honramos, porque lo amamos, porque lo bendecimos. Es un principio. Y si usted quiere vivir este 2026 ordenado, tiene que abrazar ese principio. Si no, ¿qué hay en su altar? ¿Qué va a presentar en su altar? Dios no está allá. Bueno, sí está allá porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Puede estar allá, pero también está aquí. Pero como he entendido que Dios está allá y yo estoy acá, no pasa nada. No, sí pasa. Porque este es un principio de gobierno. Si Dios gobierna mi vida, tengo prioridades. ¿Y cuál es mi prioridad? Dios. No me crea. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y veréis si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿No dice así su palabra? Él quiere, iglesia, que experimentes el gobierno y el principio del orden. Él no quiere que batallemos este 2026. Que si nos alcanzó, que si no nos alcanzó, que si cómo le voy a hacer. No. Cuando tú entiendas que Cristo gobierna y es lo primero en tu vida, lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces le he dicho yo a Dios, Señor, yo me ocupo de tus asuntos, pero tú ocúpate de los míos? Porque eso hay cosas que se me salen de la mano, no están en mí. Yo digo, tú ocúpate de eso, está fuera de mi alcance. Pero mientras tanto, tú eres lo primero, yo te serviré, yo te clamaré, yo te buscaré, yo caminaré contigo. ¿Cómo ve? Necesitamos ordenarnos. Necesitamos caminar en esos principios. No puedo decir que soy rey y sacerdote y estar desordenado. No puedo. Donde hay desorden, ¿qué dijimos? Les olvidó. Diga conmigo, donde hay desorden, las prioridades están distorsionadas. El tiempo. Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Prioridad distorsionada. Cuando pueda esto. Cuando quiera esto otro. Muchas de las cosas que yo hago, a veces no las quiero hacer. También me canso, también me enfermo. Y a veces que le digo, ay, Señor, vamos. Y hay que hacerlo. Porque he entendido que la prioridad de mi vida es Él. Entonces necesitamos entrar en ese proceso de evolución y de desarrollo. No puede quedarse con lo viejo, con lo antiguo. Si usted no entiende el principio de honra, no tiene la prioridad a Dios en su corazón. No es el dar, es el establecer un gobierno de Dios en mi vida para expandir su reino aquí en la tierra. Todavía peleamos si es de Dios o no es de Dios el diezmo. Todavía peleamos con eso. No, mis amados. ¿Quién gobierna ese corazón? Por eso batallas todo el año. Su batalla, sigues confiando en el trabajo. No, y cuando me llegue la prima y el bono y el aguinaldo y hace la gente y deshace. Sin ni siquiera tenerlo en su mano.
O cuando le llega, ya lo debía toditito. El orden financiero es un principio para vivir. Hay gente que le da vuelta a la tarjeta de crédito, pero no haya cómo pagarla. Pudiéramos decir la tarjeta de crédito es del diablo. ¿Sí son? Porque si no tienes una educación financiera o estás ordenada en tus prioridades, te va a rebasar. Y después viene la desesperación, la ansiedad, el insomnio, de cómo voy a hacer para pagar eso. El orden financiero tiene que ver en nuestra vida con principios de reino. Usted ya no es uno del mundo, es hijo, hija de Dios. Viva bajo los principios y no el de los impíos. El de los impíos te ofrece el 2x1, el compra ahogada y paga después. Pagos fáciles, como paguitos chiquitos, pero con un interesote. No, desorden financiero. Ordenemos la casa. Empiece a tener sus prioridades. ¿Qué hago primero? Primero Dios, creyendo que todo me será añadido. Y así me lo dijeron hace como un mes. Yo no puedo aportar, yo no puedo ayudar a la iglesia hasta que no se me resuelva una situación financiera. Sin problema, hermana, le dije. Sin problema. Porque no se trata de dinero, sino de un gobierno y un principio establecido en nuestro ser interior. Si sale de tu bolsillo, aunque des la primicia, aunque des el diezmo, no va a suceder nada. Pero cuando Dios ve la actitud de nuestro corazón, las cosas empiezan a ordenarse, las cosas empiezan a abrirse, las cosas empiezan a fluir en todas nuestras áreas, no nomás financieras, créanme. El matrimonio se empieza a consolidar, a calmar, ya no hay peleas, ya no hay contiendas. Los hijos que viven en casa están bajo un gobierno. Y empieza a haber un orden y un establecimiento de todas las cosas. Porque el Señor lo único que anhela de nosotros es que vivamos en paz y en plenitud. ¿Quién no quiere plenitud para su vida? Y no te aseguro el porvenir, porque tal vez problemas y situaciones van a venir a tu vida. Pero por cuanto el primer mes del año pusiste a Dios de primero, Él bendice y nos asegura un futuro glorioso. ¿Cómo ven? Yo quisiera que se te revelara el principio. Quisiera poderme meter en tu ser interior, establecer a Dios ahí en tu corazón, pero eso no es posible. Al Melquisedec se le reveló. ¿Y se lo compartió a quién? A Abraham. Ya Abraham lo entendió a todo. Y desató un principio de honra. Por cuanto tú me diste pan y tú me diste vino, yo te honro con bienes y con riquezas. Le trajo el 10% del botín, pero fue por un principio de honra. ¿Quién lo alimentó? ¿Quién le sació la sed? Diga conmigo, el sacerdote. El que entendió, entendió, dijo mi pastor.
Entonces necesitamos empezar a ordenar nuestra vida. Queremos ordenar a veces a los que están alrededor de nosotros, pero no nos ordenamos nosotros mismos. No se preocupe por el marido, que de eso se encarga Dios. No se preocupe por el hijo, porque es una promesa y de eso se encarga Dios. Preocúpese por establecer ese orden divino en su corazón, en su vida, y todo tendrá que fluir. Aunque usted vea lo contrario, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Estoy creyéndole a Dios en fe lo que Él está estableciendo en mi corazón. Empecemos este 2026 con un buen gobierno, teniendo a Dios como prioridad. ¿Cuántos van conmigo este 2026? Póngase sobre sus pies, vamos a orar.